Reiniciando con nuestras sesiones académicas del día de hoy, es un placer presentar al doctor Juan Héctor Martín Meléndez Romero, pediatra neonatólogo, médico cirujano de la Universidad Autónoma de Torreón, Coahuila, con especialidad en pediatría y neonatología en el Centro Médico Nacional de Occidente y en la Universidad Autónoma de Guadalajara, exprofesor e investigador y ex jefe del Departamento de Farmacología de la Universidad Autónoma de Guadalajara y de la Universidad de Texas, abogado postulante de la Universidad de Guadalajara y actualmente gestor de paz municipal en Guadalajara, Jalisco. El tema que presenta el doctor Meléndez es generalidades en la administración de medicamentos. Doctor Meléndez, bienvenido y el panel es suyo. Agradezco a todos ustedes el favor de su atención y a todos los organizadores por esta oportunidad, a todos aquellos que hacen posible este evento. La intención de participar en este simposio es hacer un análisis de la administración de medicamentos en los niños, sobre todo con el reto de cómo podemos aprovechar nuestros conocimientos para enfrentar las situaciones clínicas del día a día. Sabemos por la bibliografía y la información que tenemos en nuestra formación que nunca va a ser lo mismo administrar una solución, una suspensión, un supositorio, pero tenemos que enfrentar el reto de mejorar o paliar la salud de nuestros pacientes. Entonces, la intención de esta participación, porque no tengo ningún conflicto de interés, ya como médico en retiro, es dispensar la información que les pueda ser útil para estimular el regreso al futuro, como le he llamado yo, volviendo a nuestras bases en la farmacología y aplicarlas en la atención de nuestros pacientes. Espero persuadirlos para que al final de la plática volvamos a tener esta actividad de aplicar el conocimiento en beneficio del paciente. Para poder desarrollar este tema con unas pocas diapositivas, vamos a enfrentar 3 retos. Primero, es importante que como médico de primer contacto identifiquemos la situación clínica del paciente. ¿Es una urgencia real? ¿Tengo tiempo de administrar un tratamiento de soporte? Y sobre todo la pregunta que siempre nos hacen en el consultorio, ¿cuánto tiempo va a durar el tratamiento? Eso es lo que tenemos que considerar para apoyar la atención del paciente. El segundo factor que vamos a dispensar información basado en la bibliografía es qué hay de nuevo con los medicamentos. ¿Es mejor la solución, la suspensión, el inhalador o me voy de plano a los tratamientos invasivos con agujas para proporcionar una administración intramuscular, intravenosa? Y como ayer nos hablaba bien el doctor Chacón con las nuevas vacunas, utilizar la vía percutánea, que es la que está ahorita de moda. Y finalmente, hablar un poco de los principios de farmacología para ver cómo siguen vigentes y están siendo empleados en la administración de los nuevos medicamentos. Sobre todo esas terapias de largo plazo a través de dispositivos insertados en la piel y que van a liberar cronometradamente o a base de las necesidades el medicamento o principio activo que ayude en la atención de nuestros pacientes. En el primer punto, debemos recordar como pediatras que la farmacología nos pide que adaptemos sus conocimientos de acuerdo a las características anatómicas y fisiológicas de nuestros pacientes. El primer día vimos cómo ya hay una etapa prenatal, luego viene la etapa del infante que le llaman en algunos lugares, donde se comprende el desarrollo de los primeros 2 años de vida al neonato, la etapa de preescolar, donde nos gana sobre todo la actividad física de los menores y su desarrollo cognitivo, la etapa formal de la escolaridad y por último, donde ha habido unos grandes cambios o adaptaciones, la etapa de la adolescencia. Nuevos tratamientos utilizando las vías percutáneas, las vías de administración a largo plazo, pero sobre todo donde me gustaría insistirles un poco en que ya nuestro paciente de 2 o más años requiere proporcionar el consentimiento para aumentar la complianza. Aquí me estoy refiriendo al aspecto prácticamente profesional.
porque aumentando la confianza, el apego del paciente adolescente a los tratamientos, vamos a incrementar significativamente la eficacia del tratamiento. Y desde luego, adelantándome un poquito a las preguntas, ya se considera también los aspectos legales o formales. Si el paciente está en edad de conocer y de comprender las características y ventajas del tratamiento, se le debe de informar para obtener su consentimiento bajo información de él, de sus tutores, de sus progenitores y lograr el cumplimiento de nuestras leyes éticas y legales. Todas estas características que tenemos que considerar usualmente nos las proporcionan en el desarrollo de la especialidad cuando tenemos que ajustar la dosis de los medicamentos de acuerdo al peso, a la talla o inclusive a la superficie corporal, como hacen algunas nuevas hormonas. Y además de considerar estas características físicas del paciente, tenemos que considerar cuál es su estado fisiológico. Si el estado de salud está en una homeorexis o ha sido alterada por algunos factores como la presencia de fiebre, deshidratación, inclusive a veces hasta quemaduras o lo que hemos visto en esta última pandemia, situaciones que ponen en estado crítico el funcionamiento que pueden ocasionar la muerte del paciente. Y algo que debemos hacer siempre en este tipo de tratamientos o manejos es considerar la complianza. La complianza, como nos la describen en los libros clásicos de farmacología, Goodman y Gilman, Goldman, Katzun, etcétera, es el apego que tenga el paciente hacia el tratamiento que hemos seleccionado los profesionales de la salud para brindarle apoyo en el tratamiento de sus alteraciones. Aquí tenemos que hacer una evaluación continua de ver si el paciente está siguiendo prácticamente las normas de prescripción, de valorar el efecto clínico, de considerar siempre e inclusive registrar en los expedientes la aparición de efectos adversos y considerar una etapa prudente para disminuir o retirar ese tipo de tratamientos. Si se fijan, la complianza es algo que hacemos prácticamente durante toda la prescripción de los medicamentos. Obviamente se inicia con la evaluación clínica del paciente, la fisiopatología de la enfermedad y se formaliza mediante la prescripción a través de una receta, de una indicación médica que inclusive debe cubrir ciertos aspectos legales. Pero finalmente, y aquí esa es una de considero mis aportaciones, quien puede decidir si se va a llevar a cabo o no ese tratamiento es el paciente y sus responsables legales, llamados padres o tutores. A veces nada ganamos cuando identificamos bien la fisiopatología de la enfermedad, prescribimos un tratamiento adecuado a ese problema, pero si el paciente no se adapta o no quiere seguir ese tratamiento, la eficacia de nuestra actividad profesional va a quedar en entredicho. Entonces, resumiendo, es importante que consideremos siempre los tres factores: las características anatomofisiológicas de nuestro paciente, sobre todo ahora las características volutivas o de la voluntad, el aspecto fisiopatológico de la enfermedad y hagamos una evaluación constante a través del apego del paciente a nuestros tratamientos. El punto inicial para esta evaluación va a ser la absorción del medicamento. Si consideramos los libros, la bibliografía, algunos autores como Irus en el libro de Goodman y Gilman nos dice que la absorción del medicamento prácticamente es en la fase en la cual el medicamento del estado en el sitio exterior pasa al interior del organismo. Y se considera que en el interior del organismo es cuando el medicamento, la parte activa o la fracción libre que le llaman, logra llegar a la circulación sanguínea. ¿Por qué? Porque a través de la difusión en diferentes compartimientos, al llegar a la circulación sanguínea, tiene la oportunidad de, utilizando las características del sistema cardiovascular, llegar prácticamente a todos los compartimientos o espacios en el organismo. Esto es más que nada un consenso farmacológico para poder entender la aplicación o prescripción de medicamentos en el ser humano. Nosotros nos vamos a referir en estas siguientes información acerca de un solo compartimiento,
pero la realidad es que el medicamento va a tener que llegar a la circulación, a la sangre, y de ahí podrá pasar a otros compartimentos donde puede encontrar sus receptores, su sitio de acción, y ahí iniciar el efecto clínico que estamos buscando. Para esto me pareció oportuno mostrarles o recordarles esta imagen que es un resumen de lo que sería la interacción del medicamento con el organismo del paciente para lograr cumplir esta fase de absorción. La imagen está tomada del libro de farmacología, a quien le damos su crédito, y considero oportuno resaltar los siguientes puntos. Primero, la prescripción del medicamento. Aquí el expertise del médico, sus habilidades clínicas para identificar y dar prioridad o categoría a los problemas del paciente, nos va a permitir desde seleccionar un medicamento, un principio activo, y en una de las características importantes de este medicamento es la dosis, la cantidad de medicamento que tenemos que administrar para que el medicamento logre cumplir con su absorción y llegue como fármaco libre a la circulación. Acuérdense que muchos medicamentos aquí no van a iniciar su efecto, pero sí se considera farmacológicamente que existe la posibilidad de que llegue a todos los sitios donde tenga receptores. En la prescripción, la experiencia nos ha dicho que hay dos factores importantes después de la dosis del medicamento. La liberación, porque acordémonos que los medicamentos finalmente son sustancias, principios químicos que por sus características de ionización, liposolubilidad, inclusive hasta el tamaño, las cargas eléctricas, determina cómo interactúa con los diferentes componentes o membranas en el organismo. Y si a eso consideramos las características propias del sitio donde se administra el medicamento, estos dos factores serían los factores críticos, además de muchos otros, para que el medicamento logre entrar a la circulación. Y una vez que consideremos que el medicamento logró entrar a la circulación, entonces podemos decir que se ha completado la absorción y después vendrá la interacción de esta fármaco libre con cambios en su estructura química y la transformación, el depósito en algunos sitios donde prácticamente va a permanecer ahí pero no tendrá ningún efecto clínico, o bien lo que es más deseable, cuando el medicamento se distribuya y llegue al sitio donde estén sus receptores, en las membranas celulares, en el núcleo, en el citosol, en las enzimas, etcétera. Todavía tenemos algunos pocos medicamentos que mediante procesos o reacciones químicas espontáneas van a tener efectos por contacto, como es el caso de los antiácidos en el tubo digestivo, etcétera. O inclusive las situaciones de urgencia, ¿se acuerdan? La administración de alcalinizantes para corregir los déficits de bases en el organismo. En conclusión, podemos decir que desde hace tiempo nos han estado insistiendo los autores en que las características del medicamento en su relación con el paciente es lo que van a determinar esta fase de absorción y básicamente es lo que inicia el efecto del medicamento. Cuando hablamos de la administración de medicamentos y sobre todo para facilitar nuestra comunicación con el demás personal de profesionales de la salud, se consideran en grandes rasgos dos formas de administración de medicamentos. La administración indirecta, donde se considera que el principio activo tendrá que atravesar los componentes de membranas del organismo para llegar a la circulación. Esta tiene sus características que ahorita vamos a definir y sobre todo sus usos clínicos. Administración indirecta. Y la administración directa es aquella que a lo largo del desarrollo de la profesión médica se han utilizado diferentes dispositivos para que el principio activo del exterior ingrese directamente a la circulación. El ejemplo característico, recordarán, es cuando se utilizan agujas o dispositivos de plástico o silástico para que el medicamento ingrese directamente a la vena, a la arteria o inclusive al compartimento orgánico y de esa manera arribe a la circulación. Aquí inclusive en algunas situaciones se acuerdan de la administración intraósea de algunos medicamentos y soluciones, podría quedar en este tipo de administración.
Y lo que hay relativamente nuevo por el conocimiento o la fisiopatología de la enfermedad es que ahora tenemos medicamentos que pueden tener las dos vías de administración. Se pueden administrar, por ejemplo, por vía inhalada, teniendo una acción indirecta cuando a través del epitelio bronquial pasen a la circulación, es el caso de algunos esteroides, o aquellos que directamente al ser inhalados llegan al epitelio bronquial, al músculo liso peribronquial y produzcan el efecto deseado de broncodilatador. Cuando me dicen cuáles ejemplos pueden tener los dos tipos de administración, el ejemplo clásico sería el de los medicamentos utilizados en la terapia respiratoria, con los dos tipos de administración. Y ahora algo que se considera importante para la administración y evaluación clínica del medicamento es considerar las características, ventajas y desventajas de estas vías de administración. A manera de recordatorio nada más, recuerden que la administración directa está relacionada con la administración de dispositivos mecánicos que nos permitan que el medicamento en su diluyente pueda pasar estas barreras y entrar rápidamente a la circulación. La administración más común es la vía intravenosa, que aunque requiere de dispositivos y procedimientos especiales y puede llegar a tener complicaciones serias, es una de las que más permite actuar en situaciones de urgencia porque permite alcanzar efectos rápidos, relativamente rápidos en segundos o minutos, e inclusive se pueden administrar grandes volúmenes de estos medicamentos. Aquí hay que considerar siempre las características farmacológicas de la presentación. Aquí se van a preferir sobre todo administrar medicamentos que vengan en solución. Y al estar en solución implica que el medicamento, casi siempre un soluto por encontrarse en menor cantidad, se encuentra disperso en un diluyente o solvente, que es el que tiene la mayor cantidad. Aquí tendríamos que elegir desde el medicamento, su presentación, la dosis y sobre todo la velocidad de administración para que el medicamento prevalezca el efecto benéfico y no se presenten efectos adversos. Hace mucho tiempo, les podría poner por ejemplo que hace mucho tiempo en la administración de la penicilina endovenosa para algunas patologías se manejaban hasta infusiones de 20 millones de unidades en el adulto. Pero si se pasaban estas 20 millones de unidades de penicilina sódica, que es la forma soluble de la penicilina, en un lapso menor de 20 minutos, prevalecían los efectos adversos como irritabilidad, convulsiones o delirio en los pacientes. Y fíjense que nada más con disminuir la velocidad de infusión y aplicarla en 60, 90 minutos, ese efecto adverso desaparecía y predominaba el efecto antibiótico de la penicilina. En estos días se ha hablado mucho de la administración subcutánea, inclusive las vacunas de RNA mensajero que nos habló ayer el doctor Chacón, algunas terapias hormonales, pero sobre todo aquellos principios en forma de péptidos, donde la estructura principal es a base de los aminoácidos, pueden ser administrados ya por algún dispositivo en forma de bolo o en forma de infusión continua y de ahí tendrían un comportamiento mixto. Sería la administración directa porque se utiliza el dispositivo y llega directamente a la circulación. Pero en el caso de algunos, por ejemplo, los anticuerpos monoclonales que se estuvieron utilizando en las complicaciones graves del COVID-19, estos anticuerpos monoclonales, aparte de que se absorben y tienen efecto en las células del sistema circulatorio, también interactúan con las células que se encuentran en las capas dérmicas. Y ahí es donde a través de la liberación de segundos mediadores de la inflamación, leucotrienos, autacores, interleucinas, etcétera, van a poder iniciar una respuesta que se considera local y que luego se expande hacia todo el organismo. Y finalmente, en la administración intramuscular, considerar que algunas sustancias que por su disponibilidad es menor, que requieren una liberación gradual o que son irritantes hacia el sistema sanguíneo, pueden administrarse directamente por estos dispositivos al músculo o inclusive a la piel. Recordar rápidamente que algunos de los dispositivos de administración requieren técnicas específicas.
Y aquí el comentario sería hacia la necesidad de asistirnos con el personal de enfermería. En algunos países hay asistentes médicos para administración intramuscular, las técnicas específicas, la administración de depósito, como sucede ahora con algunas terapias hormonales o de péptidos, o la administración endovascular. En conclusión, la administración directa tiene ventajas de acuerdo a las características del medicamento. Es útil en situaciones de urgencia por el inicio rápido de sus efectos, pero debemos siempre considerar la posibilidad de una reacción adversa cuando una sustancia extraña ingresa al sistema circulatorio, que es donde se encuentran una gran cantidad de células inmunes y nos pueden dar las famosas reacciones de anafilaxia. Para el farmacólogo es muy importante describir estas reacciones adversas porque si aparece la primera vez que se administra el medicamento, pueden considerarse como una taquifilaxia o una reacción anafiláctica de inicio súbito o reciente o de primera vez. Si comparamos estas características de la administración directa, que cuesta, que requiere dispositivos, que requiere experiencia práctica del personal que lo va a administrar, con la administración indirecta, podríamos identificar fácilmente que esta administración indirecta a través del tubo digestivo, donde ahora consideramos diferentes partes en las cuales puede penetrar el medicamento al organismo, así como la administración a través del árbol respiratorio o inclusive a través de las membranas peritoneales, este tipo de administración nos puede aumentar la confianza del paciente. Es comparativamente menos dolorosa, menos costosa y puede ser asistida en su administración por los familiares del paciente e inclusive por el mismo paciente a ciertas edades. Entonces, por eso tendríamos que comparar la administración indirecta o enteral con la administración directa o parenteral en el caso de nuestros pacientes. Para finalizar con este segundo tema, básicamente recordar que aunque el tubo digestivo es un tubo de aproximadamente 7 a 9 metros que se encuentra en nuestro interior, en el adulto, tiene diferentes sitios de absorción, hay diferencias importantes en la circulación. En el caso de la administración de supositorios o soluciones rectales, como algunos anestésicos en el tratamiento de crisis convulsivas, etcétera, si se administra rectalmente, se consideraría una absorción indirecta porque atraviesa la mucosa rectal, pero una vez que llega al plexo de vasos hemorroidales, prácticamente pasa directamente a la circulación, aumentando su biodisponibilidad y llegando a la circulación donde el corazón se encargaría de distribuirlo a todo el organismo. En mi experiencia, en las prácticas de admisión continua, era increíble ver cómo en las madrugadas llegaba el paciente febril, convulsionando, sin vía de acceso parenteral, y entonces podíamos recurrir a la vía rectal para administrar medicamentos como el midazolam. La ventaja del midazolam es que es un medicamento liposoluble y me tocó evaluar que en menos de 11 segundos podía administrarse a la vía rectal introduciendo una sonda de plástico más de 5 centímetros después del esfínter anal, y una vez que se depositaba la dosis del medicamento en el recto, en menos de 11 segundos se desarrollaba este proceso, llegaba al sistema nervioso central y empezaban a disminuir hasta desaparecer las convulsiones. Algo similar sucede con la vía sublingual, que es otra importante oportunidad de manejo de los pacientes. Si el medicamento es sobre todo liposoluble, se encuentra en una fase de solución o suspensión. Solución es cuando la distribución entre el soluto y el solvente es homogéneo y le da algunas características como que es en estado líquido, casi transparente, etc. Mientras que la suspensión es cuando por la cantidad de soluto, este tiende a precipitarse hacia el fondo del recipiente debido a la falta de interacción de liquidez. Y esto es lo que básicamente nos lleva a seleccionar en algunos casos la administración sublingual o administración oral. También ha sido descrita en algunos tratamientos
cómo cuando el niño utiliza los dispensadores en aerosol, en polvo, etcétera, una fracción importante del medicamento permanece en la mucosa oral y ahí va a tener su desarrollo farmacológico. Alguna fracción podrá ser absorbida y llegar a la circulación, pero la mayoría puede quedar ahí en un sitio donde, como no tiene efecto, se considera inerte o bien puede ser degradado, transformado, perdiendo su eficacia. Y para hacer alguna aportación, ¿qué es lo que hay nuevo acerca de estas administraciones enterales? Bueno, utilizando los conocimientos descritos desde allá 1940, 1950, se vio que había una interacción deseable entre lo que es la presentación del medicamento y el tiempo en que se absorbe. Y esto nos ha dado lugar a lo que ahora ya se incluye en la bibliografía, que es la liberación extendida o sostenida. Básicamente, para lograr que el efecto del medicamento perdure en el organismo durante un lapso de tiempo prolongado, considerando 8, 10, 12, 24 horas, y en algunas situaciones muy específicas como las hormonas tiroideas pueden durar hasta 7 horas, hasta 7 días, perdón, su efecto. Esto es porque se ha logrado modificar la absorción del medicamento, que es lo que vamos a tratar enseguida. También se ha agregado al medicamento algunos compuestos, como los medicamentos pegilados, donde el medicamento está unido químicamente a una partícula inerte que con el contacto con el agua, cargas eléctricas o cambios en el pH, se puede romper ese enlace después de 10, 12, 24 horas. Esta pegilación del medicamento va a modificar sobre todo su absorción, porque desde el momento en que el medicamento se absorbió, pero permanece unido a su transportador, este no va a tener efectos. Y una vez que se libere la sangre de su transportador, entonces sí va a tener la capacidad de distribuirse y llegar al sitio de acción. También se están haciendo esfuerzos para disminuir o retardar el metabolismo de los medicamentos, agregándolos o adicionándolos a partículas lipídicas o inclusive algunos compuestos semisintéticos, y esto retrasa el contacto con las enzimas o con los componentes que van a degradar el medicamento. Y finalmente, algo que también se menciona, pero que no tiene mucha utilidad clínica al momento, es retardar la salida del medicamento del organismo. En conclusión, podemos decir que los medicamentos que ahora se administran para la administración sostenida y que le van a permitir al paciente tomarlo una vez al día hasta una vez por semana, estos medicamentos básicamente lo que consideran es que modifican las características farmacológicas. Y una descripción muy gráfica, por eso quise ponerlas para darle el crédito y explicar este tipo de cambios, es como nos lo explica Joshua Moss en el libro de farmacología de Golan. Ahí nos dice cuáles serían las opciones para que este medicamento logre una administración sostenida o prolongada. Primero, se han desarrollado dispositivos como las cápsulas, los geles, que pueden contener en su interior moléculas dispersas en un solvente. Son ahora las famosas cápsulas que contienen el medicamento en solución, como es en el caso del ibuprofeno, y esto nos va a permitir que una vez que se rompa este compartimiento que contiene la solución se libere, se disperse y libere la fracción libre. Y esto lo que nos va a proporcionar es una mayor biodisponibilidad del medicamento, sobre todo en las primeras partes del tubo digestivo. Esta es la explicación que pudiera darse por qué se puede administrar una solución y lograr que pase prácticamente intacto la cámara gástrica para que una vez en el tubo digestivo, en el intestino, inicie su absorción. El segundo truco farmacológico que nos describen es cuando este medicamento puede ser liberado progresivamente a través de partículas o de cápsulas que se van a ir desgregando poco a poco, y esto va a permitir una liberación pausada del medicamento, aumentando la duración de los efectos en el organismo. También se han descrito algunas matrices de sustancias orgánicas que, al unirse químicamente a través de enlaces hidrofílicos o hidrofóbicos, van a transportar el medicamento en el organismo
y una vez que se encuentren en el tubo digestivo o inclusive en la sangre, este enlace se puede romper liberando la fracción libre. Lo que ya es lo último es cuando se han utilizado varios de estos sistemas de liberación sostenida para lograr que el medicamento dure más tiempo en sus efectos. Es la explicación cuando se utiliza una cápsula o membrana semipermeable que requerirá que se degrade paulatinamente y luego libera el medicamento unido a un transportador que también hará que se libere paulatinamente. Y así podríamos prolongar los efectos del medicamento durante horas o días. ¿Cómo se determina esta duración de la liberación o absorción del medicamento? Mediante los ensayos en las diferentes etapas que tienen estas fases. ¿Y cómo se evalúan clínicamente? Por la medición de la concentración plasmática del medicamento. Cuando el farmacéutico nos proporciona esta información y nos da un lapso de tiempo aproximado de la duración de la absorción, 8, 10, 12, 24 horas, entonces ya nosotros podríamos hacer una prescripción razonada indicando el medicamento una vez al día, cada 48 horas, cada 7 días, etcétera. Esa es la utilidad de aplicar este tipo de conocimientos farmacológicos en beneficio del paciente para incrementar su compliance. Y lo que se viene nuevo, porque esto ya es algo semisintético, nos decía uno de los maestros y críticos de nuestras presentaciones, es el uso de artefactos, así le denominó él, que casi siempre son sintéticos, como es el caso del polianhídrico, donde van a favorecer la administración continua de los medicamentos. Básicamente el polianhidro, que es una molécula compleja que a través de los enlaces cetónicos forma una especie de matriz o gelatina y en su interior va a estar el principio activo o el fármaco libre. Una vez que esta gelatina empieza a degradarse, a disolverse por el contacto con los ácidos gástricos, la alcalinidad del tubo digestivo, las enzimas plasmáticas, etcétera, esta gelatina al irse disolviendo va a ir liberando prácticamente los principios activos o el fármaco libre. Y una vez que este fármaco libre en la circulación quede en disponibilidad, podrá distribuirse y llegar al sitio de donde va a tener su efecto. Esa es la importancia de conocer cómo farmacológicamente se pueden modificar estas características, estos transportadores y mejorar la absorción del medicamento. Hasta aquí la terapia enteral, que es una de las más utilizadas, los cambios que han sucedido y cómo se está empleando el conocimiento farmacológico en su administración. El segundo ejemplo que quiero platicar con ustedes es acerca de las formas de administración mixtas o la inhalatoria y percutánea específicamente. Vamos a platicar primero acerca del caso de la terapia inhalatoria. Recordar que en la terapia de algunos padecimientos como el asma, enfermedades pulmonares crónicas, etcétera, o inclusive la administración de medicamentos en antibióticos en la fibrosis quística, va a determinar su efecto dependiendo en el sitio donde actúe. Cuando nosotros le prescribimos al niño un tratamiento para el asma, combinando medicamentos por efectos broncodilatadores, antiinflamatorios, etcétera, vamos a combinar varias de estas características. Por ejemplo, el uso de los broncodilatadores, ya sea los agonistas beta 2 que nos van a relajar el músculo liso o los anticolinérgicos que van a evitar la contracción del músculo liso, el efecto neto es que disminuye las resistencias de las vías aéreas periféricas y mejore la difusión del aire. Esto es lo que le permite a la broncodilatación respirar mejor a nuestros pacientes. ¿Y cómo lo logramos? Cuando el medicamento administrado por vía inhalada llegue a las vías respiratorias intermedias o casi terminales y ahí estimulando los diferentes receptores favorezca la broncodilatación. Esa es una mejoría clínica inmediata. Pero también estos inhaladores contienen medicamentos antiinflamatorios o moduladores de la inflamación que le llaman ahora, que van a interactuar con los diferentes metabolitos del ácido araquidónico, de los leucotrienos, inclusive de las ciclooxigenasas, que van a favorecer que se regulen estos mediadores de inflamación y favorezcan la respuesta del paciente.
Lo último es aquellos medicamentos que se unen específicamente, como el montelukast o el ceftriaxona, que se unen específicamente a los receptores de leucotrienos, evitando la respuesta inflamatoria. Entonces, en la práctica, la vía inhalatoria resulta útil porque puede decirse que tiene efectos mixtos, directamente actuando en el epitelio bronquial a través de los broncodilatadores, mecanismos de broncodilatación, o favoreciendo la respuesta inmune. Inclusive ahora se sabe que muchos de estos mediadores de la inflamación, como los leucotrienos, tienen una acción local, pero también llegan a la circulación, dándonos un efecto sistémico. Y como lo mencionaban en las pláticas de ayer, existe un nuevo grupo de medicamentos que se manejan ya en lo que se describe como farmacología dermatológica. Esto se basa en conocer las características propias de la piel, no solo como una barrera que nos aísla del exterior, sino como un verdadero órgano que participa en los mecanismos de protección, de hidratación e inclusive en el sistema inmunológico. Hay una gran cantidad de células que se encuentran en este sitio y que participan en la respuesta inmune. Ahora sabemos, por ejemplo, que la administración de estos péptidos de RNA, una vez que se depositan en la piel mediante un dispositivo mecánico, van a interactuar con las células inmunes y se van a absorber para provocar una respuesta inflamatoria específica a través de la producción de anticuerpos que van a paliar o disminuir la presencia de los virus en el organismo. Si se fijan, aquí también la vía transcutánea pudiera ser considerada como una vía de administración mixta, porque los efectos se pueden iniciar desde que se administra la sustancia en la piel y se continúan cuando logra llegar en la fracción libre a los medicamentos. Y entonces podríamos concluir lo siguiente. Primero, estar seguros de que lo que vamos a implementar, a prescribir o a supervisar en algunas situaciones clínicas es en beneficio del paciente. Si la relación riesgo-beneficio favorece al paciente, entonces sí es recomendable su absorción, y este es uno de los principios éticos legales para valorar la prescripción de los profesionales de la salud. Déjenme hacerles esta trampa, porque ahora ya de acuerdo a nuestras leyes, la administración y prescripción de medicamentos puede ser autorizada por el médico, por el veterinario, por el odontólogo, por la partera y en algunos casos por el personal de enfermería también. Eso depende de la situación clínica y del medicamento que se esté considerando. Por eso ya se utiliza el término de profesionales de la salud. Si la prescripción razonada es benéfica para el paciente, adelante. ¿Y cuáles serían las recomendaciones para concluir con esta ponencia? Primero, evaluar la situación clínica. Aquí recuerden que debemos evaluar si el efecto que yo busco, sobre todo, debe ser inmediato o duradero. Y eso nos va a permitir seleccionar las vías de administración. Posteriormente, cuando ya seleccionamos la vía de administración, tenemos que considerar las dosis, siempre ajustarlas a la característica del paciente, peso, talla, superficie corporal, y en algunos casos existe el truco de administrar infusión en bolos, es decir, una dosis mayor del medicamento para lograr un inicio rápido del efecto. Pero hay que recordar que el bolo es generalmente por única ocasión, y después tendremos que ajustar las dosis subsecuentes para mantenernos en el rango terapéutico del medicamento. Estos son trucos que podemos utilizar en situaciones hospitalarias de extrema urgencia, etc. Debemos de considerar también el desarrollo de medicamentos, cómo estos medicamentos, sobre todo de origen sintético, están siendo estructurados para que aumenten la potencia, como es el caso de los esteroides fluorados, o incluso que aumenten su duración de efectos, disminuyendo el metabolismo o favoreciendo la absorción del principio activo. Y por último, como en el caso de que estamos viviendo ahorita de las vacunas de RNA, considerar cómo los principios farmacológicos pueden ser adaptados para favorecer la administración de estos medicamentos. El ejemplo clásico es la administración percutánea de las vacunas, péptidos y hormonas a largo plazo. Quiero agradecer su atención, la participación de todos ustedes ha sido excelente.
y sobre todo agradecer a todos aquellos que hacen posible este tipo de eventos para darnos oportunidad de expresar este tipo de ideas. Quedo a su disposición en el chat para responder algunas preguntas y sobre todo hacer la promoción del derecho médico. ¿Cómo podemos hacer para que el médico incorpore estos aspectos legales a su práctica y sobre todo le permitan mejorar el ejercicio de la profesión? Muchas gracias. Es todo.